Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dominica Velasco y soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Si es la primera vez que veo un video en este canal, pues les voy a comentar que nos hemos estado centrando en realizar prácticas al laboratorio de la materia de electricidad básica. Esta es la práctica número 4 y vamos a hacer un experimento acerca de circuitos en corriente alterna. Generalmente hemos venido trabajando en DC, es decir, corriente directa, por lo que hoy será algo novedoso. Vamos a trabajar en la plataforma de Multisim 14, que es la de escritorio, y vamos a crear un nuevo espacio de trabajo en blanco. Una vez que tenemos este espacio de trabajo en blanco, vamos a darle un vistazo a la práctica. Listo, en la práctica, como pueden ver, este experimento va a ser la medición de dos señales. Este circuito está compuesto de una fuente de corriente alterna, de una fuente de voltaje corriente alterna, y tienen una resistencia de 10K, tenemos un inductor y un capacitor de aquí, como pueden ver, en nanofarads. Entonces, para empezar necesitamos saber qué es un circuito que funciona con corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Pues es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque su magnitud y dirección presentan variación de tipo cíclico. Es decir, que la forma en que oscila esta corriente es en forma senoidal. Ustedes saben, una función seno, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Por eso la transmisión de energía es de manera más eficiente. Esta se simboliza a partir de estas letras, como pueden ver, AC en inglés. Y aparte, es la electricidad que ingresa a nuestros hogares, trabajos, etc. Bueno, eso de manera general. También lo que necesitaremos saber para esto, déjenles muestro la gráfica, es que es el voltaje pico a pico. ¿Qué es el voltaje pico a pico? Se trata de la amplitud de esta. Entonces tenemos la amplitud de pico a pico, será su amplitud por 2, desde una cresta hacia la cresta de abajo, como pueden ver. Mientras que el voltaje de pico será simplemente la amplitud. Y el voltaje RMS se llama valor eficaz. Es el valor medio cuadrático. Si es el valor medio cuadrático, entonces en este caso en específico, podemos decir que nuestra BRMS va a ser igual al voltaje pico sobre la raíz cuadrada de 2. Listo. ¿Qué más nos vamos a necesitar? Que necesitamos saber es el ángulo de fase. Listo. Esto podemos sacar tanto tiempo de fase como ángulo de fase. Como pueden ver, este es el tiempo de fase, esta T minúscula, este es el periodo y aquí está el ángulo de desfase. El desfase entre voltaje y corriente, entre ambas ondas, es de 0 grados si el circuito es resistivamente puro, pero como podemos ver, nosotros estamos trabajando con cargas, es decir, capacitores e inductores, por lo tanto existirá este desfase. Y irá de 0 a menos 90 si predomina la carga inductiva y de 0 a 90 si predomina la carga capacitiva. Listo, entonces esos son los conceptos que tenemos. Como pueden saber, el tiempo de desfase es el tiempo de retraso entre una señal y la otra, entre una de las ondas y la otra. Y la frecuencia, que será lo que nos vamos a ir viendo como variación, como parámetro que varía, es la frecuencia en la que se encuentra la señal. Listo, entonces nosotros este día de hoy nos vamos a encargar de llenar estas tablas, pues vamos a trabajar con variaciones de frecuencia y vamos a ir llenando cada uno de estos. Algunos valores van a ser posibles medirlos en Multisim con los instrumentos que tenemos y otros deberemos sacarlos a partir de eso. Y claramente vamos a comprobar con nuestros cálculos teóricos como hemos venido haciendo. Listo, manos a la obra y vamos a comenzar a armar nuestro circuito. Vamos a ir a nuestra librería, donde vamos a buscar las fuentes. Aquí sabemos que necesitamos una fuente de voltaje AC. También vamos a necesitar un resistor, un capacitor que está justo abajo. Por ahora no nos vamos a concentrar en buscar el número exacto, o sea, el valor exacto del capacitor o del resistor y el inductor, porque podemos cambiarlos mientras estemos trabajando. Entonces vamos a buscar el inductor y listo. Eso, no nos olvidemos nunca del ground. Si uno no ha puesto el ground
salga un error al momento de simularlo. Por lo tanto, debemos estar atentos a eso. Y aquí vamos a buscar en la parte de aquí el que solo dice ground. Listo. Otra cosa que vamos a necesitar para esto es el uso de el osciloscopio, que lo podemos encontrar en nuestra parte derecha, el tercero. Listo, vamos a dejarlo ahí hasta ahora y vamos a ubicar las cosas que necesitamos. En este caso, solo son 3 y todas están en serie. Nosotros recuerden que para voltear un componente tenemos que poner control R. Volteamos el componente y listo. Y unimos a tierra. Ahora necesitamos ver los valores que tienen. Entonces en los valores podemos encontrar que son de 10K, son de 90 milihenries y son 120 nanofaradios. Listo, vamos acá. $10K. Vamos a cambiar acá 90 milihenries. Y 120 nanofaradios. Solo pongan la N en nanofaradios y ya todas las unidades están puestas. Listo. También debemos saber cuánto es el valor de la fuente. Nuestra fuente, como pueden ver, nos está pidiendo que ubiquemos el voltaje pico. Nosotros debemos saber este voltaje pico. Entonces vamos acá a nuestra práctica. ¿Qué nos está dando? Nos está diciendo que tiene una amplitud de 10 voltaje pico a pico. Si yo les expliqué que el voltaje pico a pico es una cresta de una cresta superior hacia una cresta inferior, entonces sabemos que el voltaje pico es la mitad de esta. Es decir, la mitad es la amplitud como tal. Por lo tanto, vamos acá y pongamos los 5 valores, voltios pico. ¿Listo? Nuestro primer valor de frecuencia va a ser de 60 Hz. Y vamos a ir midiendo. Ese osciloscopio, que vamos a ir aprendiendo su funcionamiento mientras vamos haciendo, van a ver que se pueden medir 3 cosas fundamentales que necesitamos. Y tal vez más. Entonces, el osciloscopio tiene 2 entradas. Con esta terminal A, lo que vamos a hacer nosotros es medir el voltaje de la fuente. Por lo tanto, ¿por qué vamos a hacer esto? Pues lo que se va a medir es el voltaje pico que tiene la fuente, sobre todo porque tenemos como referencia el 0, y es decir que va a medir la amplitud, y nosotros sabemos que el voltaje pico a pico es el doble de la amplitud, pero en este caso solo vamos a medir desde 0 hacia la cresta de arriba, ¿no? Luego tenemos el terminal B, donde vamos a medir la caída de voltaje que hay en la resistencia 1. Listo. Una vez colocado aquí, se les va a explicar por qué estamos midiendo esto. Pues nosotros, para lo que se nos pide en la práctica, como les voy a mostrar, es encontrar el tiempo de desfase entre el voltaje y la corriente del circuito y el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente del circuito. También, bueno, pues como les expliqué, el voltaje pico a pico y RMS del resistor y la corriente pico a pico y RMS del resistor. Entonces, para hallar este tiempo de desfase, nosotros debemos saber que la corriente, el ángulo de desfase que tiene la corriente y el voltaje es el mismo que va a tener esta fuente de voltaje con la caída de voltaje de esta resistencia. Por eso es que estamos usando ambas. Una forma para ver en el osciloscopio es que vamos a cambiar el color de este terminal de tal forma que podamos apreciar ambas ondas y así podamos ver pues exactamente su desfase. Y vamos a correr el programa. Cuando corramos podremos ver en el osciloscopio lo que está pasando, pues hay una intersección entre ambas ondas, tienen un desfase como podemos observar efectivamente,
Esto sucede porque, como dijimos, no es un sistema resistivamente puro, sino que tiene cargas, inductores y capacitores. Vamos a parar el programa y vamos a volver hacia acá atrás. Listo, pues entonces nosotros aquí podemos cambiar nuestra escala, en este caso, mientras más pequeña, más amplio se hace la visión que tenemos. Puede ser más exacto y más preciso para medir las cosas. ¿Cómo yo puedo medir este tiempo de desfase? Pues para medir el tiempo de desfase, nosotros vamos a ubicarnos en la cresta, en el máximo, es decir, en el máximo de una de nuestras ondas, y vamos a ubicarnos también en el máximo de la siguiente onda, que es más o menos por esta intersección de aquí, si no me equivoco. Listo, y recuerden que esto tiene que estar bien puesto. Ya. Viéndolo lo más preciso que podamos, claro que siempre podemos hasta ampliar la escala si es necesario, pero nosotros ya, justo aquí donde tenemos el tiempo, podemos ver la diferencia. Este es nuestro tiempo de desfase entre onda y onda. Es decir, el retraso, como se dijo, el atraso el que tienen entre ellas, y es de 3.033 milisegundos. ¿Qué más podemos sacar de esta gráfica? De esta gráfica no solo podemos medir eso, sino que podemos observar cuál sería, como se nos pidió, el voltaje pico y el voltaje pico de nuestra resistencia, y sabemos que la resistencia está en el terminal B, es decir, la onda azul. Vamos a venir acá. Como pueden ver, este está en el punto máximo y tiene aquí, el canal B, tiene un valor 2.060. Ya, este canal B, estos 2.060 voltios significan lo que está aquí como amplitud. Pero si yo quiero mi voltaje pico a pico, necesito que sea el doble de eso, porque recuerden que es la amplitud máxima que hay. Además, que para todos los otros cálculos, como la corriente pico a pico y corriente pico, vamos a necesitar estos valores. Al igual que el voltaje RMS, que ya les voy a enseñar cómo pueden verlo de forma sencilla o pueden calcularlo. Otra cosa que también nosotros podemos calcular de esta gráfica es el periodo. Si bien es cierto, nosotros tenemos la frecuencia, entonces sabemos que podemos sacarlo haciendo simplemente fórmula, usándola. Este es el inverso de la frecuencia, pero también podemos verla como, pues el periodo sabemos que es una onda completa. Vamos a punto máximo de una de las crestas, y una forma más exacta en que podemos hacer esto es dándole clic derecho y haciendo que haremos que busque también el máximo más cercano. Si lo ponemos más atrás, buscará el siguiente. Por lo tanto, como pueden ver, 16.667 milisegundos. Y aquí tenemos ya nuestro periodo. Eso en cuanto a periodo, ya vimos cómo medir lo que más podemos sacar, el ángulo de desfase. Necesitábamos el tiempo de desfase, que ya lo medimos y está en 3.030 y algo aproximadamente. Y ahora les voy a enseñar a sacar el valor RMS. ¿Cómo se hace esto? Pues cogemos un multímetro y lo vamos a poner en la resistencia 1. Es decir, que si medimos el voltaje de la resistencia 1, estaremos midiendo el voltaje RMS. ¿Qué es el voltaje RMS? Como ya se dijo, es el valor cuadrático medio. Entonces, vamos a setearlo. Debe estar en corriente alterna y voltios, y vamos a correrlo. Entonces, si lo corremos, nos da un valor de RMS 1.463. Ya tenemos esto. Vamos a dejarlo ambos puestos aquí. Listo. Entonces, para los 60 Hz que acabamos de realizarlo, nosotros, teóricamente, para sacarlo, pues sabemos que el voltaje pico a pico son los 10 voltios, y el voltaje pico será la mitad de este voltaje pico a pico, son los 5 voltios. Y para sacar el voltaje RMS del circuito son 5 sobre, de la fuente, perdón, son 5 sobre raíz de 2. Esas fórmulas son el valor pico sobre raíz de 2. Y también es la frecuencia angular que necesitaremos para nuestros cálculos de impedancia. Ahí está el cálculo, listo. Entonces, para sacar la impedancia total, está compuesta de la resistencia y la resta entre la impedancia del inductor menos la del capacitor. La fórmula para la impedancia del inductor es la frecuencia angular por la inductancia, que es esta multiplicación de aquí, y para nuestro capacitor es 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia.
Una vez con esos valores, como pueden ver, el módulo es la resistencia al cuadrado más la diferencia entre ambos, y ahí tenemos la impedancia total. Con esta impedancia total, ¿qué podemos sacar? La corriente. La corriente RMS del circuito, es decir, ¿con qué vamos a trabajar? Con nuestro voltaje RMS del circuito, que era de la fuente que sacamos. Esto es el voltaje pico sobre la raíz de 2. Entonces tenemos este valor de corriente RMS, y también nuestra corriente pico la podemos sacar al multiplicar nuestra corriente RMS por raíz de 2. Y siempre sabemos que cuando nos digan pico pico será la multiplicación, el doble de ese valor pico, ¿verdad? Por lo tanto tenemos la corriente pico por 2, y eso nos da este valor. Pero a nosotros se nos pidió el voltaje en la resistencia. ¿Por qué nosotros sí podemos sacar? Pues esta corriente que está aquí sabemos que es la que pasa por todo el circuito, porque está en serie. Entonces, el voltaje en la resistencia sí es diferente, obviamente, por en la misma forma en la que están situados los componentes, y nuestro voltaje RMS va a ser nuestra corriente RMS por resistencia. Entonces, así nosotros sabemos que nuestra resistencia es de 10K, y tenemos una corriente de 1.459 por 10 a la menos 4. Eso nos da el valor de voltaje RMS en la resistencia. Y nuestro voltaje pico, sabemos que nosotros, en todo caso en el experimental, lo sacamos viendo el valor de X, que es esa amplitud, ¿verdad? ¿Ya? Y el voltaje pico será el doble, de pico a pico será el doble de ese valor. El ángulo de desfase, sacado teóricamente, entonces este ángulo de desfase sacado teóricamente es con la tangente inversa de los componentes que tenemos. Si bien sabemos que uno es Y y el otro es X, en nuestro caso pues será esa diferencia de impedancias sobre la resistencia, y eso me da el ángulo de fase en radianes, claro. Y nosotros podemos pasarlo a grados, y también para esto podemos obtener el tiempo, pues con una simple regla de 3. En este caso nos dio un tiempo de 3.038 por 10 a la 3 segundos. Listo, entonces esta fue nuestra forma de comprobar las cosas. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar con nuestros valores experimentales? Para eso he armado una tabla de Excel donde yo ya he puesto nuestros periodos, es decir, el inverso de mi 60 Hz, y el tiempo que nos salió a nosotros es de 3,03, si no me equivoco. Igual podemos ir a revisar el multisim, efectivamente, pero como ven las unidades están en milisegundos. Por lo tanto, si nosotros queremos convertir, va a ser de 0,00330, básicamente. Listo, entonces, como nosotros en esta tabla de Excel ya hemos puesto las ecuaciones que se dan, y nosotros sabemos que el ángulo de desfase va a ser igual al tiempo de desfase por la frecuencia angular, entonces nosotros ya tenemos, pues. Y listo, vamos a hacer con cada valor que vamos a ir llenando. Bueno, como seguimos en el voltaje pico de la resistencia que teníamos, vamos acá a nuestra tabla y sabemos que era de 2,059, porque esto es el canal A. Ese va a ser nuestro voltaje pico, y eso nos va a dar nuestro voltaje pico, que será el doble. También nuestro voltaje RMS, que ya habíamos aclarado, va a ser el que nos muestra nuestro multímetro. Este es de 1.463. Podemos ver cómo el IRMS también sale a partir del VRMS, porque el IRMS, como vimos, será comencemos con el IPP. ¿Qué es el IPP? Pues la corriente de pico a pico la vamos a sacar con el voltaje de pico a pico dividido para la resistencia. Mientras que la corriente RMS la vamos a sacar con el voltaje RMS dividido para la resistencia, al igual que sacaríamos corriente. Listo, esos son nuestros valores en la tabla, los primeros valores. Aquí está hasta nuestro ángulo convertido a grados. Vamos a seguir con los siguientes valores. Como ustedes ya tienen para este valor de 400 Hz, es decir, hemos aumentado nuestra frecuencia, nuestro valor de voltaje RMS no va a cambiar, puesto que
no hemos cambiado el voltaje pico que teníamos, que eran los 5, que dividiéndolo para raíz cuadrada de 2 nos sale el mismo voltaje RMS. Lo que sí va a cambiar es la frecuencia angular, claro, porque nuestra frecuencia ha aumentado. Y por lo tanto también la impedancia de nuestra inductora y nuestra impedancia del capacitor, que va a cambiar, va a formular un cambio en la total. Asimismo, como en el anterior ejercicio, vamos a sacar la corriente RMS, que ya sabemos que es ese voltaje RMS sobre la impedancia, nuestro corriente pico a pico, y así mismo con las demás. Por lo tanto, aquí, ¿qué podemos ver? Estos son los valores teóricos. Por lo tanto, nuestro ángulo de fase nos está saliendo que son 0.2996 radianes. Por lo tanto, el tiempo de fase nos está saliendo en 1.19 por 10 a la menos 4 segundos. Vamos a confirmar estos valores haciendo el simulador, pues vamos a cerrar esto y sabemos que aquí es donde debemos cambiar la frecuencia a 400. Vamos a darle correr a nuestro programa. Vamos a abrir nuestro osciloscopio y vemos que las ondas están menos desfasadas, diría yo. Se encuentran más cercanas entre ellas, por lo tanto vamos a ver qué pasa si acercamos un poco. Paremos la simulación, vamos a tener una escala que sea congruente con lo que estamos buscando. Lo que habíamos aprendido, pues ponemos esto, hacemos un trace, lo cambiamos al canal B y vamos a hacer que busque el máximo más cercano. ¿Qué será este? Nos está saliendo 119.318 microsegundos sobre todo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta las unidades. Este es nuestro tiempo de desfase. De una vez, para no irnos olvidando, vamos a ir anotando nuestros valores. Entonces, como esto se trata de microsegundos, vamos a poner las unidades en segundos. 0. Sería 000. Y ahí viene la cantidad que tenemos, 19.318. Bueno, claro, el punto avanzado, 318. Listo. Esto nos permite calcular el ángulo de fase, como ya sabemos que esta es, es la multiplicación entre este tiempo por la frecuencia angular. Y otra cosa que podemos hallar será, nosotros ya tenemos el periodo, por lo que tenemos el inverso de la frecuencia. Sin embargo, saben que lo pueden sacar, en este caso será el punto máximo que está en la curva de color azul, por lo que es de la resistencia, que será de, si no me equivoco, este es el canal B, por lo tanto será 718 voltios. Eso debemos. Y también podríamos sacar otras cosas, como se dijo, nuestro periodo, que en este caso sabemos que para eso debemos alejar un poco la escala. Y será desde la onda aquí, como es la onda azul, la que necesitamos porque se está midiendo la resistencia, el voltaje en la resistencia. Entonces, más o menos esto nos da 2.509 milisegundos. Este es nuestro periodo, que efectivamente, haciendo los cálculos solo con el inverso, eso es lo que nos sale. Por lo tanto, vamos a ir al voltaje pico. El voltaje pico, nosotros sabemos que es el que tiene entre el 0 hasta su punto máximo, el valor en Y. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en este 2 de aquí y vamos a ubicar. Una vez que sacamos esto, nuestro voltaje pico a pico ya está, por lo que es el doble de esto. Y vamos a también a encontrar nuestro voltaje RMS. ¿Cómo encontramos nuestro voltaje RMS? Pues sabemos que es el que está aquí en el multímetro. Ese es de 3.379 voltios. Vamos a ubicarlo una vez y listo. Entonces, como les dije, sería bueno acordarse de los valores que hemos visto para poder compararlos. En este caso, por ejemplo, nuestro valor, viendo los cálculos teóricos, sabemos que no cambia el voltaje RMS y lo que va a cambiar es todo lo que tenga en su fórmula la frecuencia angular.
En este caso, la mayoría de cosas comienza con esto debido a la impedancia, por lo tanto nuestros cálculos van a variar en cuanto a corriente RMS, voltaje RMS, de la resistencia. Y el ángulo de desfase, que es lo que queremos concentrarnos principalmente junto al tiempo, el ángulo nos sale 0.545 radianes. Y también tenemos el tiempo, que es de 8.03, pero miren que está por 10 a la menos 6 segundos. Entonces se va a salir, por lo que vemos, un tiempo bastante pequeño. Y vamos a ver las mediciones, las primeras que tenemos. Ya saben que para medir el tiempo de desfase, para ir anotándolo una vez, vamos a ir a donde comienza. Esta es una muy buena forma de ponerlo. 0,00 0, disculpen. Dice, si vamos contando, tenemos microsegundos, entonces tenemos 0, vamos a tener 3 ceros y aquí comienza el valor. Son 5 ceros antes y un 8, ¿verdad? 8, 712. Listo. Ese ubicando nos da un ángulo de 0.54739, o sea, bastante, diría yo, parecido a lo que teníamos aquí. Como pueden ver, está entre 5,045 radianes. Puede ser por los decimales que están acá. Y vamos a nuestro valor pico. Ustedes ya saben que pueden hacer lo mismo para el periodo, medir la frecuencia como se les enseñó de esta forma gráfica. Entonces vamos a concentrarnos en nuestro valor en Y. Nuestro valor en Y, en este caso, pues no vamos a necesitar, pero el valor en Y que tenemos es de la onda que muestra el voltaje en la resistencia, ¿no? Y vamos a poner los 4.356 voltios. Debe ser con coma aquí en Excel. Listo. Y esto nos da un valor de pico a pico de 808,712 aproximadamente. Entonces, nuestro voltaje de RMS es lo que nos falta y nosotros sabemos que eso va a depender de nuestro multímetro de acá. Son 3.093. Listo, entonces si yo pongo, debería darme el valor en corriente de RMS de esa resistencia, lo cual podemos comprobarla también aquí, que efectivamente es porque está por 10 a la 4. Entonces ya, esto es todo lo que tendríamos que hacer por ahora. Y esta es una forma muy fácil de lograrlo con una tabla Excel. La verdad es que solo les tocaría poner las ecuaciones que se las han mostrado en ciertas partes. Las ecuaciones básicas pueden encontrarlas en todo caso, si no pueden pedirme en comentarios, pero están en internet si gustan buscar la información. Entonces, esto es todo y muchas gracias por ver este video.